Los 70. Historia, verdad y justicia para todos. Con la conducción de José D'Angelo y Victoria Villamayor. Y la producción de Ana Barreiro. Por Radio del Pueblo, AM 830. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es José D'Angelo y con Victoria Villamayor, hoy ausente, ya explico por qué, conducimos este espacio radial que se llama Los 70. Historia, verdad y justicia para todos. Un servicio a los argentinos. Los argentinos sufrimos desde hace décadas, pero con una intensidad descomunal en los últimos 18 años, podríamos decir, de una brutal e impúdica tergiversación de la historia de nuestro pasado reciente, a la que han pretendido reemplazar burdamente por la sacralizada y endeble memoria. Y sobre esa arena movediza seguimos parados los argentinos. Y hay pocas fuerzas políticas que se atreven a hablar de esto y que se atreven a confrontar con esto. Han manipulado la historia en forma alevosa y con indudables objetivos políticos, culturales y económicos. Ya el periodista Jorge Lanata, en pleno kirchnerismo, desde una tapa de la revista Noticias, denunciaba la manipulación del pasado y de los derechos humanos que se estaba llevando adelante y le decía al poder de entonces, y podría decírselo ahora, paren de robar con los 70. Mentiras y millones, a eso nos oponemos y eso es lo que denunciamos. No hay ley mordaza que nos haga callar y nosotros vamos a trabajar para que las fuerzas políticas que van a disputar nuestro voto y que van a disputar poder hacia mitad de este año den respuesta a este tema, den respuesta a qué vamos a hacer los argentinos con la izquierda revolucionaria de los 70, con la izquierda loca, a cargo de los derechos humanos y manejando el poder simbólico de los derechos humanos y la enorme caja que esto significa. Victoria está ausente hoy, nos está escuchando, así que le mandamos un saludo, pero porque hoy es el cumpleaños número 84 de su querida madre, la querida Elba, así que aprovechamos para mandarle un cariñoso saludo a Elba y a Néstor. Hoy estuvimos almorzando, así que un cariñoso saludo. Está mucho mejor que yo. Elba y Néstor están infinitamente muy bien, gracias a Dios. Vamos a saludar también a los amigos de Oberá Misiones que se enganchan con nuestro programa a través del programa Observador Urbano, conducido por el amigo Walter Bravo, que se transmite de lunes a viernes en Oberá Misiones, así que un saludo a todos los misioneros. Este programa está hecho en recordación y en homenaje a los valientes soldados de Formosa, y en ellos a todos los que combatieron al terrorismo de los años 70 y a sus víctimas. Al soldado Hermindo Luna y a sus compañeros caídos el 5 de octubre de 1975 en la defensa de un cuartel del ejército argentino atacado por los terroristas montoneros durante un gobierno constitucional. Nos escuchan los soldados defensores del cuartel en este momento, Guillermo Trinidad y Rogelio Mazacote, que son los que nos han anunciado que nos iban a escuchar. Para ellos nuestro reconocimiento. Y nos escuchan otros ex soldados, como en el programa anterior, que ya vamos a hablar de ellos. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, tiene una ley que tiene que cumplir y no la cumple. El asunto es brevemente así. Estos soldados que fueron asesinados por montoneros en 1975, 10 soldados, sus atacantes durante el gobierno kirchnerista, sus atacantes muertos en el cuartel, durante el gobierno kirchnerista de Cristina o de Néstor o de ambos, los familiares cobraron una indemnización de los atacantes al cuartel en un gobierno democrático.
Y existía es una enorme locura eso. ¿Cómo le va a pagar el Estado argentino a los atacantes de un cuartel que buscaron asaltar una institución del Estado, una dependencia del Estado, para robar armas, para combatir al gobierno constitucional, y nosotros le pagamos una indemnización? ¡Qué locura! Pero qué locura. Pero ¿qué dice la oposición respecto de esto? Pero esta locura es el cimiento de todas las locuras respecto de el garantismo y de los derechos humanos en el accionar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Toda esta locura que construyó la izquierda a partir de la cesión que hizo la clase política del capital simbólico y no tan simbólico de los derechos humanos, está cimentada en esta locura que estoy contando yo. Entonces, los atacantes del cuartel durante un gobierno constitucional fueron indemnizados. Y los soldados muertos en defensa del cuartel, en defensa de la Constitución, en defensa de la bandera celeste y blanca, nada. Sin embargo, eso fue subsanado con un decreto de necesidad y urgencia del presidente Macri sobre el final de su mandato, que dijo: páguese a los familiares de los soldados caídos y heridos. Bueno, cuando un DNU no es rechazado, ni tampoco es tratado por las cámaras pasado un determinado periodo, entiendo que son 2 años, ese DNU se convierte en ley. O sea que el señor, y además, en este caso, la ley requiere, esta ley lo dice específicamente el DNU, requiere de la reglamentación que tiene que hacerla el Ministerio de Defensa. Estuvo el señor Rossi y está el señor Tayana, y ninguno de los dos cumple con la ley. Para colmo, el señor Tayana, que pertenece al gobierno que le pagó a los atacantes del cuartel, el señor Tayana sí cobró él una indemnización, porque todos sabemos que el señor Tayana era un militante montonero, el ministro de Defensa, al cual le hemos pedido a través de mails, de mensajes, etcétera, una entrevista para este programa, pero se ve que no quiere hablar con nosotros. Bueno, el señor Tayana incumple la ley y sigue sin pagarle a los familiares de los soldados caídos y heridos en la defensa del cuartel de Formosa. Una vergüenza, una verdadera vergüenza. También este programa, como decimos siempre, está especialmente dedicado a nuestros 2 angelitos, a Jovina Luna y a Mavi Picón de Viola, que entregaron sus vidas en la tarea de restablecer la verdad histórica en la Argentina, y que son nuestro aliciente para seguir dando la batalla. Un cariño enorme para todos nuestros oyentes. ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Y bueno, vamos a hacer lo que siempre prometemos y no veníamos cumpliendo, que es que se nos acabó el tiempo con el teniente Coronel Richter, se nos comió el tiempo, nos corrió el tiempo, y entonces vamos a tener una segunda parte de esa entrevista. Vamos a tener ese privilegio de volver a conversar con el teniente coronel Rodolfo Richter, un oficial del ejército, muy querido por todos, muy querido, con un enorme prestigio, que nos va a contar algunas cosas de su vida, que vamos a repetir algunas líneas de su currícula. Nació en la ciudad de Córdoba en 1949, hizo el Liceo Militar General Paz de la ciudad. En 1970 egresó del Colegio Militar como subteniente del Arma de Infantería, fue destinado al Regimiento 14 de Paracaidistas en Córdoba. En 1974 realizó el curso de comandos, obtuvo la aptitud especial de comando y al año siguiente participó con 26 años de edad y el grado de teniente en el operativo Independencia contra la guerrilla del PRT-ERP en la provincia de Tucumán. Por su desempeño en un enfrentamiento armado en el monte, el combate de Pueblo Viejo, recibió 2 medallas, al heroico valor en combate y herido en combate, ya que sufrió graves heridas. Ahora se cumplen, la semana que viene, el 14 de febrero, 48 años de ese combate, a donde resultó gravemente herido Rodolfo Richter. Luego de un proceso de rehabilitación, prosiguió prestando servicios en el Estado Mayor General del Ejército. En 1993 se retiró. Cursó la carrera de Ciencias Políticas, se retiró con el grado de teniente coronel. Cursó la carrera de Ciencias Políticas en la UCA, Universidad Católica, y se doctoró
con la tesis El PRT-ERP, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, en la guerra revolucionaria en la Argentina. Condiciones para el inicio de la lucha armada. Le vamos a preguntar si hay condiciones para el inicio de la lucha armada. Locos nunca faltan. Así que vamos a preguntarle eso al teniente coronel. Hasta febrero de 2022 estuvo a cargo de la Cátedra de Historia de las Ideas Políticas 3 de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Es autor de 2 libros de los que vamos a conversar. Uno es de 2 libros más, además de la tesis que le sirvió para doctorarse. Uno es Enemigos. 2 protagonistas reflexionan hoy sobre la violencia de los 70. Escrito junto a Carlos Gavetta, periodista y ex militante del PRT-ERP. Y el otro es Los soldados miran al cielo, relatos de combate, de reciente aparición. Hace 48 años que Rodolfo Richter lleva consigo orgulloso las cicatrices de aquel combate. Desde entonces se mueve en su silla de ruedas, él no quiere que hablemos de eso, porque eso lo hablo antes de que esté él al aire, porque los disparos de los terroristas en el monte tucumano causaron graves daños en su columna vertebral. Vamos a sacarle bien el fruto a la entrevista. Vamos a arrancar con recuerdos del futuro. Recuerdos del futuro. Los recuerdos del futuro son cosas que pasaron en la Argentina y nos parece bueno recordarlas para que, Dios nos lo permita, podrían repetirse en el futuro. Un saludo especial al administrador de los recuerdos del futuro que semana a semana nos manda textos que le parece a él importantes para destacar. En este caso es del libro Hijos de los 70. Hijos de los 70. Historias de la generación que heredó la tragedia argentina. Y testimonian, por ejemplo, Mario Javier Firmenich, hijo de Firmenich, del jefe de Montoneros, Máximo Dupont, hijo del empresario Marcelo Dupont, que fue asesinado por el Estado, podría decirse, en 1983, si no me equivoco. Ricardo Sangén, hijo de quien fuera ministro del Interior del gobierno del proceso. ¿Estoy hablando bien? Ricardo Sangén. Lo dejo en pausa, porque no recuerdo si el general Ibérico Sangén fue ministro, algún oyente que me lo aclare por WhatsApp. No recuerdo en qué gestión estuvo Sangén como gobernador de la provincia. Entiendo que en 1976, si yo no me equivoco. Muy bien. ¿Qué dice este libro? Este libro dice, es un testimonio de Claudia Rucci, de la hija de José Ignacio Rucci, el dirigente sindical asesinado por Montoneros. Dice Claudia Rucci: cuando se inauguró el Museo de la Memoria en la ESMA, yo fui invitada como todas las empleadas de Casa de Gobierno, trabajaba en Casa de Gobierno, pero dije que no iba a ir porque no estaba de acuerdo, porque me parecía que era la memoria para la mitad de la historia, no era la memoria de todo lo que nos pasó, cosa que hubiera sido bárbaro. Si abrís un museo de la memoria, contá todo, no hagas una memoria solamente para unos, porque hubo otra gente, como Rucci, que también merecía estar en el Museo de la Memoria. Sigue hablando Claudia Rucci, dice: me parece que sería de un gran aporte a la verdad histórica que Firmenich, Perdía y Bacanarvaja expliquen públicamente lo que han reconocido en la intimidad, que el asesinato de mi padre fue, en su interpretación, un error político. Si además pidiesen perdón por el daño ocasionado no solo a mi familia, también a Perón, a los peronistas y a los argentinos en general, sería de gran valor. Sigue diciendo: al principio apoyó la política de derechos humanos del kirchnerismo, pero después le pareció que el gobierno buscaba estimular el odio
y los enfrentamientos. Recibió a familiares de hoy detenidos por causa de lesa humanidad y escuchó relatos que la preocuparon. Dice que al principio estuvo de acuerdo con lo que todo el mundo, con que todo el mundo fuera juzgado. Tenía que hacerse justicia, pero a la vez le parecía que había una cierta falta de equilibrio. Y por último, destacamos el texto que dice: ya se me perdió. Bueno, esto dice Claudia Rucci. Me falta Victoria, evidentemente. Esto dice Claudia Rucci en el libro, cuando testimonia en el libro Hijos de los 70. Claudia Rucci, a lo mejor debiera explicar entonces por qué cobró la indemnización como si a Rucci lo hubieran matado agentes estatales. Lo dejamos para otro programa. Vamos a meternos en el intervalo musical, que en realidad es una excusa para llamar al invitado. Y es una cosa curiosa. ¿Cómo se llama? Realmente hubo en estos últimos meses una herramienta cultural aparecida de la nada, de la imaginación de dos chicos, que significó una planetaria derrota para la izquierda argentina. ¿Cuál es? ¿Qué es esto? Sí, una derrota planetaria significó, que es la canción Muchachos. Porque la canción Muchachos no dice tierra de Diego y Leonel y de los pibes de Plaza de Mayo que jamás olvidaré. Dice de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Y todos sabemos que Malvinas para la izquierda argentina es un grano que no saben cómo explicar. No saben cómo explicar el heroísmo de los soldados, suboficiales y oficiales de todas las fuerzas que fueron a combatir. No saben explicar el recuerdo que el pueblo argentino tiene de ellos, así que estuvieron todos cantándolo todo. De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Un golpe planetario que sufrió el relato con esa canción. Y así también tenemos, por ejemplo, a Slash, al guitarrista del grupo británico Guns N' Roses, y es una perlita que creo que anduvo circulando en redes, que es Slash tocando la marcha de San Lorenzo. Es un guitarrista maravilloso. Así que veamos esta curiosidad mientras nos comunicamos con nuestro entrevistado. Cuando nuestro querido operador quiera, Slash.
Bueno, estamos ya en contacto con el teniente coronel Richter. Mi teniente coronel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, D'Angelo? Bien, bien, estoy Muy bien. bien, un gusto escucharlo. La verdad que tuvo una interesante repercusión la entrevista pasada y quedaron muchas cosas en el tintero, así que ese Sí, es el objetivo de volver a llamarlo para seguir sí, con algunos temas, para hablar de sus libros. Ahí ya me están preguntando dónde se pueden adquirir. Yo les dije que el último, que es Los soldados miran al cielo, relatos de combate, se puede adquirir en Mercado Libre, con solo sí, colocar su nombre en Mercado Libre. sí, sí. Ahora, enemigos, ¿Cómo? enemigos, Enemigos creo que también. El otro está agotado, el primero, el que perfecto. fue la síntesis de mi tesis doctoral, y está agotado. Eh, pero creo que Enemigos por Mercado Libre, igual que Los soldados miran al cielo. Bueno, yo le cuento, jefe, que están escuchándonos soldados que combatieron en Formosa, soldados que combatieron en Tucumán, soldados combatientes de Tucumán de Jujuy, tuvieron unidades de Jujuy, ¿no es cierto?, también combatiendo en el monte tucumano. Sí, bueno, yo estuve con un equipo de combate que era del grupo de artillería de Montaña 5. Siempre tuve el deseo, creo que lo dije la otra vez cuando hablamos el martes pasado, siempre tuve el deseo de llegar a Jujuy y participar en la formación conmemorativa del combate de Pueblo Viejo o del inicio de la Operación Independencia, pero la última vez que fui al norte llegué hasta Tucumán, donde se hizo una formación en aniversario del combate de Pueblo Viejo en el pueblo llamado Capitán Cáceres. Y bueno, por cuestiones de tiempo, no di los otros saltitos como para llegar a Salta, y verlo, visitarlo al que fue el jefe del equipo de combate del GAM 5, que yo estuve a órdenes de él, y bueno, y ver los soldados. Está preso, ¿verdad? Que está preso. Está preso, sí. Sí, yo Está creo que está preso por preso porque por el era operativo demasiado. Independencia. Yo creo que está preso porque era demasiado bueno. Le han pasado la Después factura vamos porque a era hablar de él. muy buen jefe de equipo de combate. Y tengo una imagen de él en el combate de Pueblo Viejo. Después que me dieron, me llevaron a un puesto de reunión de herido que estaba al lado del puesto de comando de él. Y él estaba parado. Y antes de ese enfrentamiento hubo una reunión en la escuela de los Sosa donde estábamos, y a mí me llamó Digamos la su nombre porque no lo atención. mencionamos. ¿Cómo? Digamos su nombre, ¿le parece? Sí, Juan Gómez Tamayo, que en ese Perfecto. momento capitán Juan Gómez Tamayo y actualmente coronel. Eh, bueno, y él iba agregado junto con el teniente primero Cáceres, porque yo había terminado el curso de comando como cursante y Cáceres había terminado el curso de comando como instructor de comandos. ¿Qué pasaba? Se trataba de una unidad que era de montaña, que tenía que operar en el monte, y de una unidad que eran artilleros y tenían que operar como infante. Entonces, nosotros íbamos a asesorar en toda la experiencia que teníamos en el combate, en todo lo que era la instrucción militar en el monte. Y Perdón, un usted dijo, día, jefe, lo tengo que corregir, porque usted dijo Gómez Tamayo y es Jones Tamayo. perdón, John Estamayo, discúlpeme, John Claro, Estamayo. me quedé pensando. ¿Y cómo? Me quedé pensando, es Juan Carlos Jones Tamayo. Sí. Y un día él reúne a su gente, que yo no los conocía bien, reúne a su gente en el pueblo de los en el colegio del pueblo de los Sosa, donde estaba toda la fuerza de tarea, y empezó a hablar. Me llamó la atención, hablaba con serenidad, con claridad, con seguridad, y me llamó la atención la forma en que lo escuchaban todos sus subordinados. Me di cuenta que era un líder nato, y después lo demostró y lo vi de cerca cuando, bueno, después de que me hirieron, voy a un puesto de reunión de heridos y al lado estaba él parado. Le habían volado la antena de la radio con un tiro, pero parece que eso mucho no lo inmutó. Y recordé tiempos después de que, porque yo fui cadete del liceo
General Paz en Córdoba, y en el último año teníamos mando sobre los cadetes. Era un mando vigilado, controlado, limitado por los oficiales instructores. Y antes de que entraran los otros cadetes, nosotros llegamos unos días antes al liceo, nos dieron un cursillo sobre el mando, y recuerdo que un mayor dijo que para mandar había que tener la cabeza fría y el corazón caliente. Y yo pude ver en pleno combate a un jefe mandar de esa forma, y era John Estamayo, ¿no? Y además a otro jefe, a otro superior suyo, acudir sin pensarlo en ayuda de un camarada herido, que era usted. Sí, bueno, el combate... Enfrentar la vida allí, ¿no? Sí, el combate comenzó de esa forma, es decir, estábamos más adelantados todos en el orden de marcha de lo que marca la doctrina, por dos razones. Primero, porque, bueno, los soldados tenían que instruirse en todo lo que era actividad en el monte, y la mejor forma de hacerlo y en silencio es que actuaran por imitación, y la única forma de que pudieran actuar por imitación sin hacer ruido y delatar la presencia era que fueran detrás de sus jefes. Y después íbamos más adelantados también porque Lehr decía que los oficiales mandábamos una propaganda que hicieron toda la vida y que es falsa, diciendo de que nosotros íbamos a mandar a los soldados, que mandábamos a los soldados al frente como carne de cañón. ¿Usted quiere que le hagamos escuchar a los oyentes la versión del combate de Pueblo Viejo de Lehr? Es breve. ¿Cómo? ¿Usted quiere que le hagamos escuchar a los oyentes una breve reseña de la versión de Lehr del combate de Pueblo Viejo? Bueno, la versión de Lehr es simplemente de que hubo un combate de encuentro y que ellos combatieron valerosamente. La leo, son dos párrafos, ¿la leo? En el día de la fecha, en momentos en que una patrulla de nuestra compañía, integrada por un compañero sargento y 5 compañeros combatientes, efectuaba tareas de reconocimiento en la zona de Pueblo Viejo, al cruzar un camino fue atacada por una patrulla del ejército contrarrevolucionario que rastreaba la zona con perros. Nuestros compañeros fueron sorprendidos por una voz de alto y al segundo una cerrada descarga del enemigo. Ante esto, los combatientes del ejército del pueblo reaccionaron con rapidez, haciendo cuerpo a tierra a la vez que se dispersaban repeliendo el ataque. En este combate nuestra unidad tuvo 2 bajas, los compañeros Daniel y Tito, que combatieron heroicamente hasta su muerte, como solo lo hacen quienes están dispuestos a dar su vida por su pueblo y por su patria. Hacemos resaltar que ambos combatientes se habían incorporado recientemente con la misión de realizar un curso militar en el monte. Está lleno de rica información, ¿no? El parte del Lehr. A su vez, el enemigo, a pesar de la superioridad numérica y de contar con el factor sorpresa a su favor, tuvo las siguientes bajas. Un oficial, teniente primero, muerto, otro oficial herido gravemente y por lo menos 2 heridos más, un oficial y un suboficial. Bueno, fue un combate de encuentro, no es que nosotros los sorprendimos y los atacamos, fue un combate de encuentro tan sorpresivo para un lado como para el otro, porque cuando yo me encontré en la senda con un guerrillero al cual le tiré, la sorpresa fue mutua, o sea que no es que nosotros los atacamos, fue un combate de encuentro casual y bueno. ¿A qué hora fue? Y eso de las 5 de la tarde aproximadamente del 14 de febrero. Usted quedó gravemente herido y alcanzaron a evacuarlo porque después los guerrilleros se dispersaron y quedaron 2 muertos de ellos. Daniel es láser. Sí, lo que no sabemos es la cantidad de heridos, porque hubo un guerrillero que cayó al agua o se metió en el agua y le tiraron y el agua lo arrastró y no se sabe si fue herido o muerto. Y eso de que era un pequeño grupo de 4 y 5 lo descreo, porque había un grupo que había cruzado el río Pueblo Viejo, que fue con los que yo me enfrenté, y había otro grupo de ellos grande que no había cruzado el río Pueblo Viejo, que combatía a través del río por el fuego con una sección del equipo de combate de Jones. Así que eso de que eran 4 o 5 no es cierto.
Pero bueno, ellos en el afán de... Ellos tenían el problema de que tenían que reclutar gente, y para reclutar gente tenían que dar una imagen de que peleaban por el pueblo y de que eran valientes y que eran heroicos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre esa propaganda la mantuvieron, de que nosotros mandábamos a los soldados como carne de cañón, y resulta que cuando uno hace números y lee el porcentaje de cuadros que del ejército argentino o de las Fuerzas Armadas argentinas que cayeron tanto en la guerra revolucionaria de los 70 como en Malvinas, el porcentaje de baja entre los cuadros es muy superior al porcentaje de baja entre los soldados. Ahora yo apunto a esto porque yo leí la descripción que hace Lerp a propósito para ver cómo la propia guerrilla dice que el amigo Toledo murió combatiendo durante un gobierno constitucional, formando parte de una banda ilegalizada por el gobierno constitucional. Bueno, puedo contar ese episodio. En el año 2005, llama la atención porque el combate Pueblo Viejo fue en el año 75, nunca el Ejército Revolucionario del Pueblo acusó de que nosotros hubiéramos asesinado a esos dos guerrilleros, sino que esos dos guerrilleros murieron combatiendo. Y 30 y pico de años después, en el año 2009, la Secretaría de Derechos Humanos los hizo figurar como asesinados, los anotó en el registro unificado del terrorismo de las víctimas del Estado, y bueno, teóricamente tendría que habernos detenido a nosotros por asesino, pero claro, se ve que no repararon en que la revista Estrella Roja, por favor, déjame que termine la idea. No repararon que la revista Estrella Roja del ERC, que salió en marzo del 75, un mes después, dice que esos hombres murieron combatiendo. Y también la revista El Combatiente, que era la revista que editaba el PRT, que era el órgano político al cual estaba subordinado el ERC, también dice que murieron combatiendo. Ahora, por esa razón, la justicia no nos citó. Se ve que se apuraron en hacer un negocio con el tema de los derechos humanos, porque se erogó una suma de dinero muy importante a favor de los deudos de Toledo. Y después no se erogó una suma importante para los deudos de Láser, pero eso es otra historia que habría que contarla también. Pero antes de eso, hay que decir quién era el secretario de Derechos Humanos en el año 2009, cuando la Secretaría de Derechos Humanos decide arbitrariamente hacerlos pasar como asesinados a esos dos guerrilleros. El secretario de Derechos Humanos era Eduardo Luis Duhalde. Para el que no esté al tanto, no se trata del que fue presidente de la Nación, sino de un abogado que siempre defendió guerrilleros y terroristas y que fundó en Nicaragua el Movimiento Todos por la Patria. El Movimiento Todos por la Patria, una organización terrorista fundada en Nicaragua, fue la que atacó el cuartel de la Tablada en el año 1989. Se presentó acá a la Argentina el MTP como un espacio pluralista, progresista, pero en realidad era una reconversión del ERC. Algunos jóvenes en la Argentina podrían haberse creído esa versión de que era un espacio progresista que nucleaba toda la izquierda, pero un hombre como Eduardo Luis Duhalde no podía haberse engañado. Él sabía perfectamente que era una reconversión del MTP. Es decir, Eduardo Luis Duhalde era un terrorista, aunque no participó en el ataque a la Tablada, era un terrorista porque él fundó una organización terrorista sabiendo que era una organización terrorista, y el gobierno nacional lo pone de secretario de Derechos Humanos. Con lo cual hay que preguntarse seriamente en qué anduvieron o en qué andan las organizaciones de derechos humanos en Argentina, ¿no? Bueno, pero yo aprovecho, jefe, para remitirme al flyer con el que dimos difusión al programa, porque allí lo que se afirma
es que ahora hay fuerzas políticas que anuncian que quieren instrumentar el mandar a las Fuerzas Armadas a combatir el narcotráfico en la Argentina. Bueno, Y acabo eso de es una leer un cosa muy artículo delicada. Es una acabo cosa de muy leer un delicada. artículo de Victoria Villarroel, ¿Qué reflexión hace? Sí. donde ella dice dónde está la ley que nos va a respaldar, porque el ejército está preparado no para combatir como la policía, sino para combatir como un ejército. Entonces no van a faltar, cuando caiga el primer narcotraficante, de querer condenar a cadena perpetua a algún subteniente, como ya han hecho en muchas oportunidades, ¿no? Entonces, Bueno, pero y al el caso del respecto, operativo Independencia perdón es que te concreto la idea, al respecto, hablando con el teniente coronel retirado Valiente, que escribió un libro muy interesante sobre el anarquismo en la Argentina y su expresión más virulenta, que fue la Semana Trágica en principio del siglo XX, él dijo, en esa época, cuando al ejército se lo mandó a combatir a los anarquistas que tenían armas y que se combatió no solamente en el sur, sino en las calles de Buenos Aires, hubo un combate bastante duro, ese ejército, con una clase política, con una visión mucho más elevada de la que podemos ver ahora, los respaldó con una ley. Hubo una ley del Congreso que respaldaba la acción del ejército en contra de los anarquistas. Me pregunto si quieren mandar al ejército a combatir el narcotráfico, el ejército no debería moverse hasta no tener una ley del Congreso firmada también por el presidente de la Nación. Porque si no, estamos mandando a gente sin ninguna ley para que después los oportunistas lo condenen, vaya a saber por cualquier cosa, ¿no? Y eso es a lo que se refiere Victoria Villarroel con mucho detalle. Es decir, si no hay una ley, que respalde a las Fuerzas Armadas y que especifique cómo van a combatir, no pueden intervenir. ¿Me escuchó, jefe? El libro de Valiente se llama Los anarquistas y la violencia, enseñanzas para el siglo XXI. Porque de esto se trata de sacar enseñanzas, es decir, las enseñanzas son trágicas, porque cuando han mandado a combatir a los hombres no los han respaldado. En el caso del operativo Independencia está clarísimo, o sea, fueron a combatir, el ejército fue a combatir por un decreto presidencial en un gobierno constitucional y están todos procesados. Y bueno, porque se han violado los principios elementales del derecho. Después de que se juzgó a la Junta Militar y se la condenó, se dieron la ley de punto final y obediencia debida, que favorecía tanto a los cuadros jóvenes o a los cuadros, no eran a los de mayor jerarquía, tanto del ejército como de las organizaciones político-militares como Montoneros y como LER. Pero cuando lo derogaron solamente para el ejército, pero no para los guerrilleros, con lo cual se dio por sentado que no hay una igualdad ante la ley y donde los militares somos ciudadanos de segunda categoría, porque los guerrilleros tienen un beneficio que no son juzgados y aparte ocupan cargos públicos, y los militares, violando los principios del derecho, como la cosa juzgada, como que no se puede aplicar una ley con carácter retroactivo, van a prisión. Y después se aplica muy alegremente la figura del partícipe necesario de la asociación ilícita, ¿no? Es decir, usted capturó un guerrillero, sí, capturó un guerrillero, fue lo único que hice. El subteniente está contento después de muchísimos años de que alguna vez en el año 76 arriesgó su vida para capturar un guerrillero. Y le dice, sí, pero ese guerrillero desapareció. El subteniente no sabe que desapareció, ni se enteró. Pero el juez le dice, si usted no lo hubiera capturado, él no hubiera desaparecido y le da cadena perpetua. Eso es lo que estamos viendo todos los días, ¿no? Es decir, y sobre eso hay una presión sobre los jueces enorme, así de todos los organismos de derechos humanos, de los simpatizantes con la guerrilla, etcétera, etcétera. Porque acá, independientemente de juzgar crímenes cometidos en la década del 70,
hay una intención de destruir a las Fuerzas Armadas, ¿no? O condenarlas. Y en eso el espectro político está de acuerdo. No sé si me escucha, D'Angelo. Sin excepción. ¿Cómo? Sin excepción. Y yo creo que las excepciones son escasas, pero las motivaciones son distintas. La ultraizquierda siempre quiso destruir al ejército. Se la acusó, se dijo que se habían equivocado en la década del 70 de querer destruir las Fuerzas Armadas. No, querer destruir las Fuerzas Armadas no es la equivocación. La equivocación fue que la quisieron destruir a través de las armas cuando el trabajo político de captación de una masa no lo habían conseguido. Pero está en la teoría política de estas organizaciones la destrucción de las Fuerzas Armadas. Y en el caso del resto del espectro político es el oportunismo, tener un chivo expiatorio que tape sus propias culpas. Es decir, nosotros somos los grandes defensores de la democracia y yo creo que ya han demostrado sobradamente de que no lo son, porque a partir de, pongámosle, del gobierno de Menem, y ya con el de Alfonsín se empezó a vislumbrar, el país dejó de tener un sistema presidencialista para convertirse en un sistema hiperpresidencialista. Cuando yo hice el doctorado, uno de los seminarios se tocó este tema, había varios temas para elegir para hacer el seminario, y yo elegí el tema de el hiperpresidencialismo, demostrar de que el sistema presidencialista que habíamos de alguna forma heredado de la influencia de los Estados Unidos en las constituciones sobre América Latina, había sido dejado de lado y ahora el sistema que tenemos es hiperpresidencialista, que no lo tienen el hiperpresidencialismo argentino no lo tiene ningún país de Sudamérica, ni tampoco aquellos países europeos con los cuales nosotros hemos mantenido lazos culturales o sanguíneos, que puede ser el caso de Italia, de España o en el caso de las relaciones culturales con Francia. Todos esos países tienen un control sobre los decretos de necesidad y urgencia que nosotros no tenemos, ¿no? Vuelvo un segundo sobre sus libros, ¿sí? Sobre enemigos, en este caso sobre enemigos, escrito con el ex integrante del ERP, Carlos Gavetta, sí, que formaba parte del aparato de inteligencia, ¿verdad? Carlos Gavetta fue inteligencia del ERP. Creo que lo más destacado de él como inteligencia del ERP, o sea, el mejor trabajo que hizo para el ERP, fue decirle a la cúpula del ERP que no atacaran Montechingolo en diciembre del 75, que fue atacado. Montechingolo estaba, para los que no saben, ahí había un batallón de depósito de arsenales, había toneladas de armas. Y fue atacado no por una compañía guerrillera, sino por un batallón, porque ellos llegaron a tener un batallón. Es cierto, era un batallón disminuido, o sea, no era lo que en esa época era un batallón del ejército, los efectivos eran un poco menores, pero fue un batallón. Está la duda si eran 300 y pico, o 400 y pico los efectivos, pero esos fueron los que se empeñaron en el ataque. Eso Gavetta, no incluye apoyos logísticos. ¿Cómo? No incluye sus apoyos logísticos. Eso es lo que tengo la duda, y el apoyo logístico era muy importante, y los trabajos que habían hecho de logística, uno de los alardes que hicieron en cuanto a logística es acondicionar un camión tanque de tal forma de meter las armas dentro del camión, pero el camión tenía, del tanque del camión, el camión tenía un doble fondo, de los cuales la parte exterior, entre el fondo interno y el fondo externo, o sea, entre la carcasa exterior y la interior, había agua. ¿Por qué? Porque la policía, cuando quería saber si el camión estaba lleno o vacío, un camión tanque, golpeaba. Entonces ellos habían hecho eso como para que si la policía llegaba a tocar, iba a sentir de que había líquido, pero más adentro estaba el tubo vacío donde iban a estar las armas. Después tuvieron 11 médicos
11 puestos sanitarios o 11 médicos en distintos puestos sanitarios. No, fue El un... día del ataque, el día del ataque. Para el día del ataque tenían todo ese aparato montado. Y el ataque fue por dos lados. Primero, los camiones que irrumpieron por la puerta de entrada y otros que atacaron por la parte de atrás. Lo que ellos no, eso es lo que, y Gavetta dijo, no ataquen porque, de acuerdo a la información que yo he obtenido, el ejército está alertado de que va a haber una operación de la guerrilla y muy probablemente el objetivo sea Montechingolo. Que efectivamente fue así, el ejército en Montechingolo estaba alertado y las unidades cercanas a Montechingolo todas tenían un grupo de empleo inmediato que salía, digamos, desde que sonaba la alarma en cuestiones de minutos, el camión ya estaba saliendo con sus hombres del puesto de entrada de los distintos regimientos. Por eso Jefe, usted sabe que este año es un año electoral y que van a ir a disputar nuestro voto, van a ir a tratar de conquistar nuestro voto. Piense, ¿qué le diría usted a los opositores que van a pedir nuestro voto? ¿Qué le pediría respecto de las Fuerzas Armadas y de seguridad? ¿Qué le pediría? ¿Qué le pediría respecto de los derechos humanos, de los 70? ¿Qué es lo que le pediría? A Patricia Bullrich, a Larreta, a Milei. Sí, está bien. A cualquiera que pida el voto a los militares le diría, primero, que reconozcan el esfuerzo y el sacrificio que hicieron las Fuerzas Armadas, tanto en la guerra revolucionaria como en la guerra de Malvinas, que no ha sido reconocido. Todas las virtudes y todas el alarde de valor, de heroísmo que hubo, no ha sido reconocido, y no solamente no ha sido reconocido, sino que ha sido negado y ocultado. Segundo, que los juicios a los militares se ajusten a la ley y no que se hagan violando los principios del derecho, con los cuales todos aquellos militares que fueron encarcelados y condenados a cadena perpetua, violando los principios elementales del derecho, tienen que quedar en libertad, ¿no? Y después de que cuenten la verdadera historia, tanto de Malvinas como sobre la guerra revolucionaria. Han pasado 40 años de la guerra de Malvinas y recién ahora se empieza a conocer el valor, el coraje, el heroísmo de las Fuerzas Armadas, pero no porque haya sido la clase política la que esté contando la verdad, sino ha sido la gente, el pueblo, que a través de los nuevos sistemas de comunicación, las redes sociales, YouTube, se ha enterado a través del enemigo, no de los argentinos, a través de las declaraciones de los propios británicos, que los argentinos combatieron valerosamente, ¿no? Y que le causaron muchísimos problemas. Y voy a dar un ejemplo que viene del exterior también, en este caso de Alemania. Alemania, cuando termina la guerra, hay una revista que saca una caricatura, que en esa caricatura, en esa página, está sintetizada lo que fue la guerra de Malvinas. Aparece Margaret Thatcher entrando a Londres en un carro triunfal, al estilo de aquellos generales romanos que cuando terminaban una campaña, por ejemplo, en el Danubio, en el Rin o en el Medio Oriente, y habían triunfado, entraba en un carro triunfal, el famoso carro ese chiquito con 4 caballos adelante. Bueno, acá es lo mismo, nada más, ella entra triunfal en Londres, pero se la ve con el cabello todo electrocutado, el caballo tiene un ojo en compota, el carro está medio destartalado. Es decir, en esa foto, esa caricatura, digamos, divertida o cómica, está diciendo una verdad, sí, entró con el carro triunfal a Londres, pero entró todo machucado. Y ellos mismos lo reconocen, ellos nunca se imaginaron las pérdidas que iban a tener tantos materiales como humanas, nunca lo imaginaron. Y eso dio lugar a la indignación de uno de los lores que dijo: hay que sumir a la Argentina en el fango de la humillación. Y yo creo que lo lograron, porque Gran Bretaña tiene injerencia en la política argentina. ¿Y en qué puede tener injerencia? En el desarme de nuestras Fuerzas Armadas. Y nuestras Fuerzas Armadas están desarmadas. ¿Qué tiene que ver los excesos o crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión con desarmar las Fuerzas Armadas? Eso es otra cosa. ¿Por qué las han desarmado?
A mí esto ya me entra a oler a traición a la patria, porque la Argentina es el 8º país territorialmente más grande del mundo y no tiene fuerzas armadas. ¿Por qué digo que no tiene fuerzas armadas? Porque no tiene ningún avión moderno de combate que vuele, ninguno. Hacen algunos alardes a la Araca con esos avioncitos que están fabricando en Córdoba, que creo que hacen uno por año, que es un avión de entrenamiento. Los tanques no estaban muy bien y son bastante viejos, y hablaban de repotenciarlos en todos los aspectos. No sé si lo cumplieron, creo que no. No tenemos ningún submarino, sabemos que hubo una fragata o un crucero que se hundió en el puerto por falta de mantenimiento, todavía seguimos con los fusiles FAL de la década del 60, tenemos munición creo que para un día, bueno, miles de cosas, aparte el personal mal pago, despreciado, agredido permanentemente, y en cuanto a agresión, me voy a referir a la película 1985 y a lo que yo creo de por qué hicieron esa película. Porque cuando fue la pandemia hubo una encuesta y la opinión pública colocó a la institución de las Fuerzas Armadas como una de las más prestigiadas. Parece que a alguien eso no le gustó y sacó la película 1985, que es una película limitada en lo que tiene que decir, porque no habla de toda la problemática, es decir, un palo más a las Fuerzas Armadas, que yo creo que lo hicieron para decir, bueno, las Fuerzas Armadas no tienen que levantar cabeza nunca. Y en eso no está solamente la ultraizquierda, está también el oportunismo político. Es decir, el chivo expiatorio tienen que ser las Fuerzas Armadas. Y hablando de Gran Bretaña y la injerencia de Gran Bretaña en la política argentina, voy a dar un dato que lo descubrí cuando escribí el libro Los soldados miran al cielo. Una de las organizaciones más poderosas que tiene la Argentina es el Centro de Estudios Legales y Sociales, cuyo líder es el terrorista Horacio Berbisky. ¿Por qué digo que es una de las más grandes, la más poderosa y la más rica? Porque si uno entra a la página web del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, ve la cantidad de organismos internacionales que apoyan y financian el CELS. Y entre los que financian el CELS, oh sorpresa, está la Embajada Británica en la República Argentina. Entonces uno se pregunta, ¿los británicos están interesados en los derechos humanos de los argentinos o el fin es otro? Bueno, jefazo, nos estamos yendo porque se nos acaba el tiempo. Bueno. Le agradecemos muchísimo sus reflexiones, siempre son disparadoras de otros pensamientos y demás. Así que nada, su libro Los soldados miran al cielo, que leí con fruición, relatos de combates. Bueno, el libro trata sobre nuestros hombres que murieron combatiendo fundamentalmente, y que muchos de ellos murieron heroicamente, y las historias de ellos no se conocen, han sido ocultadas o negadas. Y lo dejo para otra oportunidad que tenga para hablar en esta radio. Le doy una inquietud. Nadie sabe cómo murió Giachino. Saben que murió, que el 2 de abril hubo un muerto de las Fuerzas Armadas Argentinas que fue el capitán Giachino, pero nadie sabe las circunstancias en las que él murió. Prometido para un próximo programa. Jefe, nos vamos, recuperemos nuestra historia. Si nos roban la historia, nos roban la patria, y si nos cortan las raíces, nos morimos. Conozcamos y cuidemos nuestras raíces. Robar es malo, disfrazarlo de revolución es perverso, creerlo es enfermizo, defenderlo es patético y pretender imponerlo es inaceptable. Como dijo Hermindo Luna, aquí no se mete nadie, mierdas. Hasta el próximo martes, muchas gracias.